Cuando piensas en el Tíbet, no te imaginas a un grupo de monjes tibetanos en maravillosos templos budistas meditando y rezando todo el día. Yo también solía pensar eso, pero luego descubrí que la comunidad tibetana es más compleja de lo que solemos pensar. Una de las cosas que más me intrigó acerca de la cultura y estilo de vida de los tibetanos eran los nómadas tibetanos. Personas que viven fuera de las normas convencionales de acuerdo a un estilo de vida tradicional que forma parte de su identidad cultural. ¿Quieres conocer más acerca de esta cultura? Quédate y descubre todo lo que sabemos acerca de los nómadas tibetanos. Para comenzar, debemos saber que los nómadas tibetanos no son agricultores, son nómadas. Son personas que van de un lugar a otro y no se establecen en un sitio de forma permanente. Los nómadas tibetanos se desplazan de acuerdo a los pastos y a las estaciones del año. En el Tíbet tienen 4 estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. Por cada estación tienen un lugar donde pasar la temporada, es decir, se establecen por 3 meses en su lugar de verano y luego se trasladan y se establecen por otros 3 meses en su lugar de invierno, y así durante todo el año. Se dedican primordialmente al pastoreo de animales como corderos, ovejas y yaks. Si no sabes qué son los yaks, imagínate algo así como unos toros del Himalaya que pueden vivir a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. De los yaks aprovechan todas las partes del animal, producen mantequilla de yak, queso de yak e incluso comen de su carne. Con el cuero del yak hacen las carpas donde viven y con su piel fabrican sus abrigos. Por su parte, las mujeres recolectan las heces de los yaks, las cuales secan y usan como combustible, ya que no hay madera en ninguna parte de la naturaleza. Durante el mes de marzo se dedican a esquilar la lana de sus ovejas y la venden. Con este dinero compran todo lo que necesitan durante el año. Hace varios años, los nómadas tibetanos podían pastorear en cualquier lugar que quisieran, pero luego de la ocupación de China en el Tíbet, las áreas de los nómadas se dividieron y distribuyeron, al igual que fueron rodeadas por alambrado de púas. Así comenzaron a generarse problemas y conflictos entre los nómadas, ya que algunas áreas tenían agua mientras que otras no. Las montañas solían ser una buena fuente de agua gracias a la nieve que las cubrían, pero ahora hay escasez de agua glaciar. Otro de los retos que enfrentan las familias nómadas es el espacio que tienen disponible y la cantidad de animales que poseen. Algunos tienen que lidiar con el hecho de no tener suficiente ganado, por lo cual disponen de menos alimento para su sustento, mientras que otros lidian con la escasez de agua. Igualmente, el día a día de los nómadas está influenciado por los depredadores de las zonas donde se asientan. Es común tener problemas con los zorros, los cuales esperan el nacimiento de algún bebé cordero para robárselos. Hay que tener los ojos bien abiertos todo el tiempo si no quieres perder tu ganado. La educación también es precaria por estas zonas. Muchos nómadas tibetanos no han tenido acceso a la educación, lo que dificulta para ellos conseguir trabajos y terminan viviendo como nómadas. Algunos también deciden enrolarse como monjes y se trasladan a las zonas habitadas por estos para aprender budismo. Los nómadas tibetanos se alimentan de carne de cordero y de yak, mantequilla y queso. También se alimentan con tsampa, una masa cruda hecha con harina, té y mantequilla de yak. Debes amasarlo lo más posible para poder integrar los ingredientes, ya que este alimento se come crudo. Ahora, cuando llegan los periodos inactivos, como son invierno y primavera, los nómadas tibetanos tienen que tener reservado alimento para poder subsistir por estas temporadas. Para ello matan unas 10 ovejas y 2 o 3 yaks por el mes de octubre. Luego toman al animal muerto y ahuecan su vientre y lo llenan con la carne que reservan y con estiércol de yak seco. No te extrañes si te encuentras con nómadas tibetanos que te ofrezcan entrar a sus carpas a comer algo y tomar el té. Son personas hospitalarias a pesar de contar con pocos recursos. Eso sí, si no hablas su idioma, ten por seguro que no podrás tener una buena charla con ellos. Si bien hace varios años la población nómada vivía en tiendas y criaba animales,
hoy en día están siendo reubicados y el terreno que suelen usar para pastorear está siendo utilizado por China para el desarrollo y la construcción. Más aún, el número de yaks está disminuyendo cada día más, por lo que no queda muy claro cuál será el sustento de estas personas si no disponen de estos animales. Creo que sería lamentable que las vidas de estas personas se vieran afectadas de manera negativa si las nuevas políticas implementadas por China en el desarrollo del Tíbet no terminan siendo beneficiosas o del agrado de estas comunidades nómadas. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.